Buenos días a todos. Hoy voy a compartir mi guía de Haniel. Quien no sabe, Haniel básicamente es un bufeador de ataque. Y además este bufo de ataque depende de cantidad de ataque que tiene propia Haniel. Básicamente es como si fuese Bennett, pero aquí en NTE. El mejor arco que podéis poner es este. Impresionar al público. Es de rango S. Y si tenéis uno libre podéis poner a Haniel. Si no, podemos usar este. Aquí es otra opción. Tu felicidad no tiene precio. Este arco como tal no hace nada bueno para Haniel, porque Haniel no necesita ni defensa ni vida. Pero lo que hace es que Haniel sea más soporte para equipo. Lo que pasa que aquí tiene 3 bufos y esos 3 bufos son aleatorios. O cura o pone escudo a un miembro del equipo. Y esta es la opción más free to play. Este arco, los olvidados. Lo bueno es que te da ataque, que es lo que hace falta para Haniel. Si tiene más de 50% de vida, y si tiene menos, aumenta defensa. Ahora pasamos a consola y los módulos. Así la tendréis que tener configurada, o sea, poner así los módulos. Y su cartucho principal es Erizo Veloz, que básicamente lo que hace es aumentar más el ataque del equipo en conjunto con el bufo que da ya Haniel también. Y pasamos a las estadísticas principales. Aquí no es difícil. Si queremos que haga un poco más de daño, le ponemos el cartucho de daño psique. Y si queremos que haga el soporte de otras reacciones elementales, le ponemos el de intensidad de ciclo. Y luego ya los módulos buscamos con estas estadísticas críticos, o sea, daño crítico y probabilidad, ataque porcentual, daño universal, y ya si os sale ataque sin porcentaje también está bien. Ahora pasamos a los dupes, copias. Si no tenéis los 6 copias de ella, o sea, si tenéis por ejemplo 2, 3, 4 y queréis elegir cuál es mejor, primero será este. Lo que hace es básicamente aumenta el tiempo que está su invocación y aumenta el tiempo de buffos, básicamente, y tiempo en que puede hacer daño su invocación. Siguiente será esta copia. Lo que hace es básicamente que se recarga antes la habilidad y podéis usarlo lo antes posible. Siguiente opción es esta. Lo que hace es básicamente aumentar su daño psique cuando ella activa su ulti o entra en su estado especial. Siguiente es esta. Básicamente lo que hace es aumentar el límite de notas que tiene Haniel y cantidad de rebotes que puede hacer. O sea, lo hace un poco más de... O sea, permite hacer más daño a Haniel. Siguiente opción es esta. Básicamente cuando activa su estado especial aumenta probabilidad crítica de Haniel. O sea, otra vez se convierte a más DD. O sea, hace más daño. Damage Dealer. Y esta queda como última opción. Y pasamos a los equipos. O sea, el primer equipo es para si queréis jugar con discusión, reacción de discusión. Aquí elegimos a Haniel, obviamente, y de principal ponemos a Baikan. Si no tenéis Baikan podemos poner a Hathor y Nanali. Sub DPS aquí va a ser Daffodil, si la tenéis. O sea, eso sería perfecto si la tenéis. Y de soportes ponemos Juyan, que lo que hace básicamente en este equipo es agrupar enemigos.
También podemos poner a Adler, que es escudero, que va a proteger equipo, y Sakiri, que aparte de que también aumenta el ataque y daño, puede agrupar a los enemigos y temporalmente dejarlos sin mover en este equipo. Y otro equipo que en vez de ser discusión va a ser carga. Aquí ponemos a Nanali como principal DD. O si no tenéis Nanali podemos poner Mint, pero la diferencia va a ser en daño grande. Ojo, obviamente es Haniel para aumentar daño del equipo. Aquí necesitamos 0 para bueno, hacer daño. Pero lo principal es para cambiarse rápidamente a otro personaje y activar rápido ciclo elemental. Y necesitamos a Hathor también. Si no tenéis Hathor, podemos poner a Skia. Y bueno, aparte de estos equipos, la podéis poner en cualquier equipo para básicamente aumentar el ataque de equipo. Porque, por ejemplo, tenemos a Sakiri, que también hace básicamente lo mismo. Pero si os hace falta para otro equipo, podemos coger a Haniel tranquilamente. Y ahora su gameplay. Su gameplay básicamente es dependiendo de equipo. Pero primero activamos a un personaje que lo que hace es curar o poner escudo. Después cambiamos a un sub DPS si tenemos. Y de él ya cambiamos a Haniel y de Haniel al principal DPS. Dependiendo de equipo, por ejemplo, aquí yo no tengo ni curador ni personaje que pone escudos o protege de alguna manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí podemos empezar con Hathor ganando su ciclo de Esper. O sea, el círculo ese que está al lado de nivel. Y de aquí cambiamos a Haniel. Y lo perfecto va a ser es usar su ulti primero y luego su habilidad. Si no está activada la habilidad, su habilidad, perdón, su ulti, solo usamos su habilidad. Entonces, si tenemos habilidad y ulti activa, primero es ulti, luego habilidad y ahora el sub DPS otro, por ejemplo 0 y Nanali. Y aquí ya activamos las habilidades de vuestro principal DPS y atacamos todo lo que vemos. Y recibimos el bufo y todo. Aquí, por ejemplo, voy a mostrar contra el boss. Yo quité a Hathor porque no... Primero, no tengo subida de nivel y tampoco me gusta en este equipo. Entonces voy a poner a este, ¿cómo se llama? A Adler como ejemplo, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos con Adler y ponemos el escudo. Cambiamos a Haniel. Y lo perfecto va a ser es tener su ulti preparada. El ciclo no es tan importante como el ulti, o sea, sí, el ciclo no es tan importante como ulti, a no ser que estáis jugando a no ser que estáis jugando con reacciones elementales. Entonces, atacamos. Usamos su habilidad y cambiamos a 0. Y de aquí cambiamos a Nanali. Usamos sus habilidades. Y lo perfecto es que tengáis ulti preparada también. Y hacéis el daño hasta que acabe. Y cuando ya tenéis sus habilidades acabadas, cambiáis a Adler, por ejemplo, y activáis su reacción, escudo otra vez, y cambiáis a Haniel. Y básicamente lo mismo.
O perfecto otra vez es si tenéis su ulti preparada, pero bueno, si no, no pasa nada. Y repetís todo el ciclo otra vez. Si tenéis ulti preparada, activáis primero ulti, porque dura 10 segundos y su habilidad dura 8 segundos. Entonces, si activáis a diferente hora, no la tendréis preparada cuando hace falta. O sea, se acabarán a diferente hora y no recibiréis el bufo total. Y en tren, por ejemplo, yo hacía eso. Me usaba primero a Haniel en este equipo. Usaba ulti. Ahora su habilidad. Y aquí sí que es bueno tener su ciclo Esper activado. Antes de usar ulti y su habilidad. Me cambiaba a su Lacrimosa. Usaba sus habilidades. También lo que hacía es activar su ciclo Esper. Y de aquí me cambiaba a Baikan. Usaba todo lo que puede usar Baikan. O sea, hasta que se acaben sus habilidades y todo. Y me volvía otra vez a activar a Haniel. Y cambiaba a Haniel. Y aquí, como he dicho, primero lo que hacemos es ganar su ciclo Esper primero. Ahora ulti. Habilidad. Y en mi caso es Lacrimosa. En vuestro caso tiene que ser el principal DPS. Usamos todas las habilidades de Lacrimosa. Ganamos su ciclo Esper. Y en mi caso es Baikan, por ejemplo. Cambiamos a Baikan. Y repetimos todo otra vez. De aquí, por ejemplo, para no malgastar el ciclo Esper, puedes cambiar a Lacrimosa otra vez. Y de aquí ya cambiarse a Haniel. Y como antes. Ganáis el ciclo Esper otra vez. Y de paso ya estáis recuperando a ulti también. Y otra vez ulti. Habilidad y DPS principal. Y bueno, repetís todo como es y ya está. Y bueno, como he dicho, repetís hasta que acabáis con todos los enemigos que hay. Y ya está.